¿Por qué? Porque es un diente que tiene la corona corta, los diámetros reducidos y equilibrados, entre ellos el mesiodistal equilibrado con el vestíbulo lingual, y hace un declive el arco inferior ahí a nivel de esa pieza. ¿Por qué? Porque es la más pequeña de todas. Entonces, siempre que observen ustedes un arco inferior, si ustedes quieren observar su mandíbula de ustedes, bajen el labio, abran un poquito la boca y van a ver cómo del canino inferior a su izquierda o a su derecha, dependiendo qué lado vean, van a ver cómo hay un declive. ¿Por qué? Porque esta pieza dentaria es mucho más pequeña que el canino. Tenemos la oclusión. El primer premolar inferior ocluye con la mitad distal del canino superior y la mitad mesial del primer premolar superior. Ahora, como les decía, es el diente más pequeño del grupo premolar, ¿no? El más pequeño del grupo. La corona está disminuida en su tamaño porque el diámetro vestíbulo lingual, como ustedes han visto, es apenas 7.5, ¿ya? Y está equilibrado con el mesiodistal, que es 6.9. Entonces hay un equilibrio entre estos dos diámetros, por eso la corona es pequeña. Y viene a ser la más pequeña del grupo premolar. Ahora, ¿qué observamos en este primer premolar? Observamos una cara oclusal muy, muy diferente a los demás premolares. Miren ustedes, la forma de la cara es ovoidal. Ovoidal. ¿Ya? Ovoidal. Todas las demás son pentagonales. Este es ovoidal. Ahora, ¿qué característica tiene esta figura de aspecto ovoidal? Primero, tenemos el lado vestibular de la cara oclusal. Amplio, tremendamente amplio. ¿Ya? Convexo. Con dos pequeñas escotaduritas que es el paso de las depresiones vestibulares. Entonces, el lado vestibular es convexo, es ancho, más ancho que el lingual, ¿ya? Tiene dos pequeñas escotaduras donde se inician las dos depresiones que van a separar los tres lóbulos de desarrollo, el central, el distal y el mesial. El lado lingual, como vemos acá, es más convexo que vestibular, pero más corto, más estrecho. No se olviden que en esta pieza dentaria, al igual que el superior, el lado lingual solamente muestra una sola convexidad. No hay escotaduras. ¿Por qué? Porque es un solo lóbulo. Por eso es que es más convexo que vestibular. Además de eso, la curva es bastante regular, muy bien formada. Ahora, Figún y Garino dicen, tiene forma ovoidal con el polo distal mayor. Veamos acá lo que dice en los lados proximales. Nosotros encontramos algunos términos que si no nos ubicamos podemos perdernos un poco. Por ejemplo, acá yo he puesto lados proximales. Entonces acá yo tengo vestibular, acá tengo lingual y los lados proximales están acá. Tengo un diente izquierdo, mesial,
y distal. Figón y Garino en esta pieza dentaria describe el polo distal mayor, polo, lado. Entonces, el lado distal mayor. Pero, ¿cómo se presentan estos lados en sí para que lo entendamos mejor? Mesial, vamos a ver, ese no está marcando muy bien. Acá, mesial. Mesial, como ven, es convexo, convergente al lingual. Es más corto, pero más oblicuo que distal. ¿Ya? Entonces, el lado mesial, convexo, muy convergente al lingual y mucho más oblicuo, pero más corto que distal. El lado distal o polo distal, que dice Figo y Garino, se refiere a esto. Fíjense que el lado distal también es convexo, ¿ya? Es convexo. Nosotros vamos a observar la longitud de distal, es más larga que mesial. Mesial tiene esta longitud y distal tiene esta longitud. Entonces, por eso se dice que el polo distal es mayor, es decir, el lado distal es mayor que el mesial. Convexo, convergente también hacia lingual, menos oblicuo que mesial, pero más largo que mesial. ¿Ya? Entonces ahí tenemos todo el contorno de lo que es la cara oclusal de aspecto ovoidal. Una vez tenemos el contorno de la cara oclusal, sabiendo que acá está el lado vestibular, el lado palatino, mesial más corto y oblicuo, distal, el polo mayor y más convexo. ¿Qué encontramos en la superficie de esta cara oclusal? Si pueden seguirme con los dibujos, háganlo. Aquí en la superficie de esta cara oclusal encontramos dos cúspides. Una cúspide vestibular y una cúspide palatina. Vamos a marcar. Aquí está la arista longitudinal y acá está la arista longitudinal. Ahí están las cúspides. De ahí, de esa arista longitudinal vestibular a la arista longitudinal lingual, es la cara oclusal. Y ahí están las dos cúspides. Una cúspide vestibular y una cúspide lingual. Estas dos cúspides son tremendamente diferentes. Muy, muy diferentes. Esta cúspide vestibular, que voy a encerrar acá, tremendamente prominente, con una punta, miren, bien marcada, ¿ven? Prominente, una prominencia aquí.
Esa prominencia hace que nosotros observemos la gran diferencia de tamaño en el sentido cérvico oclusal que hay entre la cúspide vestibular y la cúspide lingual. Toda esta prominencia. Ahora, ¿qué sucede? La una es tremendamente más grande que la otra, entonces no hay similitud entre ambas y esa es una de las diferencias que hay también con el primer premolar superior. Como les decía, en la forma y en sus diámetros son también diferentes. Miren, la cúspide lingual tiene un diámetro vestíbulo lingual amplio, el diámetro mesiodistal también mayor y el diámetro cérvico-oclusal también mayor. En cambio, la cúspide lingual, que es pequeñita, presenta unas vertientes poco marcadas. En cambio, la cúspide vestibular presenta unas vertientes tremendamente marcadas. En cambio, la cúspide lingual, sus vertientes son poco marcadas. ¿Por qué? Porque es una cúspide que está en desarrollo, ya está transitando de ser un cingulum a una cúspide. Por eso es que, por esta falta de desarrollo todavía, que no está muy clara, ya, por esta falta de claridad en su conformación, que las vertientes no están bien conformadas. Si ustedes se recuerdan, Diamond las considera con un aspecto de bulbo, es decir, que no tiene una definición en sus vertientes, y Diamond dice, esto se parece a un bulbo, es decir, a un abultamiento nada más. Pero, como sabemos que es parte de un premolar, entonces para nosotros es la cúspide lingual poco desarrollada, con sus aristas o sus vertientes cúspideas poco marcadas. ¿Ya? Ahora, ¿qué más encontramos aparte de esas dos cúspides tremendamente diferentes en tamaño? Vamos acá. En esta cara oclusal encontramos dos fosas secundarias. Como les decía antes, en los premolares, cuando hay dos cúspides, siempre hay fosas secundarias. Pero fíjense la característica que tienen estas fosas. La fosa distal está bastante cerca del lingual y la fosa mesial está ligeramente desplazada a vestibular. Entonces aquí viene una gran diferencia también con los superiores, porque fíjense que las dos cúspides no están en línea recta, sino que están en una línea oblicua. De estas dos fosas secundarias nacen surcos secundarios que van hacia los ángulos distovestibular, mesiovestibular y mesiolingual. Y acá, distolingual y distovestibular. Ahora, ¿qué sucede con ese surco principal que nosotros conocimos en los premolares superiores? En estas piezas dentarias, de esta fosa secundaria mesial, nace este surco. Es un surco principal. Y de esta fosa secundaria distal nace otro surco. Fíjense
que van como a su encuentro. Pero ese surco principal que debería unir las dos fosas secundarias, mesial y distal, no logra unirse. Es interrumpido. ¿Por qué se interrumpe? Porque acá, uniendo la cúspide lingual con la vestibular, hay una cresta. Una cresta. Como ustedes saben, una cresta es una prominencia, una elevación de esmalte, ya voluminosa y bien marcada, que presenta un aspecto romo o redondeado. Esta cresta, miren ustedes, une la cúspide lingual, como les decía, con la cúspide vestibular. Esta cresta se llama puente adamantino o apófisis adamantino. Puente adamantino porque es de esmalte y parece un puente que une las dos cúspides, ¿ya? Apófisis porque es una elevación, adamantina porque es de esmalte. Ahora, ese surco principal que tenía que usar, que unir a las dos fosas secundarias, se corta. Y ahí se forma, uniendo estos dos surcos, el de la fosa mesial y el de la fosa distal, se forma un microsurco. Ese microsurco cóncavo hacia vestibular, uniéndose con los dos surcos truncados, cóncavo hacia vestibular, ese microsurco cabalga a la apófisis adamantina o a la cresta. Ese microsurco, unido a los surcos truncados, que debería ser el surco principal, nos muestra la unión que se da entre el lóbulo lingual y los tres lóbulos vestibulares. Es la reliquia de unión entre esos lóbulos. Ahora, ese pequeño surco que cabalga sobre ese puente adamantino o apófisis adamantina siempre está marcado en esa forma y siempre nos muestra que es ese microsurco el que une esas dos partes de surcos trancados. Ahora, ¿qué más encontramos ahí? Vemos entonces que en este diente el surco principal está cortado. Vemos que hay un microsurco sobre la cresta. Vemos que hay un puente adamantino que une la cúspide lingual con la cúspide vestibular, así como lo ven acá. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes que la disposición del surco, siguiendo el microsurco que cabalga, es cóncava. Eso hace que se observe mucho más el mayor tamaño de la cúspide vestibular con respecto a la cúspide lingual. Entonces, esa es la característica que presentan o que presenta el primer premolar a nivel del contenido que hay en la superficie de la cara oclusal. Ahora, como ven, lo que llama la atención acá, aparte de los surcos, la presencia de
del puente adamantino es esta situación, miren. La posición de las fosas, ¿ven? No están en línea recta. Entonces, si yo trazo una línea horizontal por la arista longitudinal de la cúspide y paso una línea que une las dos cúspides, las dos fosas secundarias, perdón, entre esa línea oblicua que une las fosas secundarias y la horizontal que pasa por la arista longitudinal, se forma un ángulo de 18 grados. Entonces, fíjense cómo la disposición de las fosas, la una está bien desplazada al lingual y la otra, la mesial, ligeramente desplazada a vestibular. ¿Han entendido? Sí, doctor. Muy bien. Seguimos entonces. Vamos a borrar aquí. Una vez habiendo conocido el contenido, por si acaso, la fosa distal es mayor que la fosa mesial. Miren ustedes, acá yo tengo la cara oclusal de un premolar, pero fíjense que yo tengo que observar dónde están las fosas. ¿Ven? Por la ubicación de las fosas, este diente es diferente a esto de acá. Miren, este diente es diferente a este. ¿Por qué? Porque este es un diente izquierdo y este es un diente derecho. ¿Ven? Fíjense, la disposición de la fosa está así. Entonces, miren cómo la posición de la fosa nos sirve para saber a qué lado también corresponde el diente. Ahora, seguimos con la cara vestibular. Pentagonal, como la ven ustedes, tiene el aspecto de un pentágono. 5 lados. Pero, si bien es similar a la del canino en algunos aspectos, porque la del canino es hexagonal, pero en algunos aspectos que vamos a ver, tiene alguna similitud, pero es tremendamente más corta. Tiene similitud en las vertientes, pero es tremendamente más corta en el sentido cérvico oclusal. Ya, es mucho más corta. No tiene más que 7.8 y el canino tiene 10. Por eso es que le decía que se ve bastante la diferencia y desciende el premolar una línea que tracemos del canino. Entonces, es pentagonal, es más corta que la del canino, o más pequeña que la del canino, si quieren, como ustedes quieran ver. Este pentágono lo describimos y observamos acá la línea cervical. La línea cervical de esta pieza dentaria es idéntica a la del canino inferior. Como en toda cara libre de un radicular, convexa hacia apical, estrecha, bien marcada. ¿Ya? Bien marcada. Tiene una curvatura uniforme. Y bien marcada porque la curvatura es estrecha. Ahora, ¿qué observamos en proximal? Tenemos los dos lados proximales, mesial y distal. Ambos lados tienen características similares en cuanto que son convexos, pero la convexidad está bien marcada acá, en el tercio oclusal.
a nivel del punto de contacto. Aquí es la mayor convexidad. Desde el tercio medio hacia cervical, son tremendamente oblicuos hacia cervical, muy convergente y muy oblicuo hacia cervical, y presentan un ligero aplanamiento acá en cervical. Esa oblicuidad de los lados proximales del primer premolar inferior son tan marcadas que mesial tiene 15 grados de oblicuidad con la vertical que pasa por el ángulo mesiovestibular y la distal tiene 20 grados de oblicuidad. Son los dientes, estos premolares inferiores, primero y segundo, son los dientes que tienen las caras proximales con mayor oblicuidad hacia cervical. ¿Ya? Son los más oblicuos, esos lados o caras proximales que representan a las caras proximales, son los más oblicuos que hay en toda la boca. ¿Ya? Ahora, ¿qué encontramos en los lados oclusales? Encontramos dos vertientes. Estas vertientes son similares a las del canino, un poquito menos oblicua, pero mucha similitud con la del canino. ¿Dónde está la diferencia? En que mesial no es tan corta, ¿ya? Es ligeramente más corta que distal, pero no es tan corta como en el canino. Entonces, fíjense que el vértice que forma las dos vertientes, mesial y distal, ya no está tan desplazado a mesial, sino está casi al centro. Entonces, la vertiente mesial es ligeramente más corta que la distal, pero tienen oblicuidades un poquito menos que el canino. En realidad casi son iguales. Entonces, cuando se dice que son similares a la del canino, es que mesial tiene 25 grados con la horizontal y distal tiene 30 grados con la horizontal que pasa por el vértice. Ambas vertientes son bastante inclinadas y oblicuas y forman un vértice bastante prominente, especialmente en la cúspide vestibular. ¿Qué nos encontramos en esta cara vestibular? Cuando el diente es joven, como en todas piezas dentarias, ¿qué podemos encontrar en oclusal? En un diente joven podemos encontrar las lobulaciones. Cuando el diente recién erupciona. Una vez que ese diente entra en contacto con el antagonista, entonces desaparecen las escotaduras y se forman las vertientes. Como les digo, la vertiente mesial es ligeramente más corta que la distal, pero no tan corta como en el canino, que el vértice queda en el canino inferior, que el vértice queda muy amesial. En cambio aquí el vértice cúspideo está casi al centro. ¿Por qué? Porque la vertiente mesial es apenas más corta que la distal. Esas son las características que encontramos en el contorno de la cara vestibular. Ahora, ¿cómo es la superficie de esta cara vestibular? Como tiene la mayor convergencia hacia oclusal y lingual, entonces la mayor convexidad está en el sentido cérvico-oclusal. Y la convexidad menor está en el sentido mesiodistal. No olvidemos que si yo dibujo esta cara por proximal, tengo que ver la gran oblicuidad y la gran inclinación de esta cara vestibular hacia oclusal y lingual. ¿Ya? Esa es la característica que vamos a ver en este diente. Entonces tiene tanta oblicuidad vestibular en el sentido cérvico-oclusal que el vértice de la cúspide
vestibular queda en relación con el vértice del ápice radicular. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a ver ahorita cuando hablemos de las caras proximales. La cara lingual, como vemos acá, está formada por un solo lóbulo. Es pentagonal, mucho más pequeña que la vestibular en todos sus diámetros. Tiene las dos vertientes oclusales poco marcadas, no bien definidas, ya no están bien definidas, están casi planas. El vértice es bastante redondeado, no como el vestibular que es agudo. El vértice tiene forma pentagonal. La línea cervical es convexa hacia apical, muy estrecha, y los lados proximales, mesial y distal, son convexos y convergentes hacia cervical, pero mucho más cortos que los lados proximales de la cara vestibular. Ambos son convexos y convergentes hacia cervical. Esta cara lingual es mucho más convexa en el sentido mesiodistal. Es decir, que en este sentido mesiodistal es más convexa que en el sentido cérvico-oclusal. ¿Ya? Esa es la característica que presenta esta cara palatina. ¿Ya? Tiene menor convexidad que la vestibular también y es más convexa que la vestibular, sí, en el sentido mesiodistal. Y menos convexa que la vestibular en el sentido cérvico-oclusal. Entonces ahí tenemos las dos caras libres de este diente. ¿Qué observamos en las caras proximales? Lo primero que nos atrae es su forma irregular. Miren, este lado largo, corto, corto y más largo. Tiene el aspecto de un rombo de aspecto irregular. Fíjense que el lado vestibular, este lado vestibular, vamos a remarcar acá, de la cara proximal, es tremendamente convergente y oblicuo hacia oclusal y lingual. Si yo trazo una vertical que pase por la mayor prominencia de esta cara proximal en vestibular, fíjense que la oblicuidad de vestibular hacia oclusal y lingual con la vertical forma un ángulo de 25 a 30 grados. ¿Ya? Tremendamente inclinada a oclusal y lingual, lo que hace que el vértice de la cúspide vestibular se desplace hacia el centro de la cara proximal. Y ese vértice de la cúspide vestibular coincide con el ápice radicular. ¿Ven? Coincide con la vertical y coincide con el eje radicular terminando en el ápice radicular. Ahora, ¿qué observamos en el lado lingual?
Nos venimos acá al otro lado. En el lado lingual vemos que es convexo, pero puede ser paralelo al eje o puede tener la misma dirección que vestibular. Generalmente es paralelo al eje. Es mucho más corto porque la cúspide está en desarrollo. Pero fíjense la característica. En este diente se formó la cúspide. Entonces, aquí hay un lóbulo de desarrollo en vestibular que tiene su mayor prominencia en la mitad de la cara, equidistante de oclusal y de cervical. ¿Ya? Entonces, en la cúspide lingual, la mayor prominencia está en el centro de la cara. En cambio, en vestibular, la mayor prominencia, como en todos los dientes, está aquí, cerca de cervical. Pero si nosotros observamos la longitud de la convergencia, es más larga la longitud de la convergencia en vestibular que en lingual. Ahora, tenemos los dos lados de las caras libres, vestibular y lingual. Vamos a oclusal. ¿Qué observamos en oclusal? Primero, llama la atención primero la diferencia de tamaño entre las dos cúspides. ¿Sí? Lo primero que llama la atención. Y entre esa diferencia de tamaño de las dos cúspides, vemos que hay una vertiente de esta cúspide vestibular y otra vertiente muy corta de la cúspide lingual. Fíjense que la vertiente de la cúspide vestibular es mucho más larga que la vertiente de la cúspide lingual. Son muy desproporcionadas en su tamaño. Ahora, a simple vista, vemos que la vertiente vestibular, aparte de larga, es mucho más inclinada y más oblicua. ¿Por qué es más larga y más inclinada? Más inclinada por la altura de la cúspide y más larga. ¿Por qué? Porque las fosas, especialmente la fosa distal, está tremendamente desplazada hacia lingual. Entonces, cuando nosotros dividimos el diámetro mesiodistal de la cara proximal en 4 partes, observamos nosotros en el sentido vestíbulo lingual la cúspide vestibular ocupa 3/4 partes del diámetro y la cúspide lingual solamente 1/4 parte. Entonces ahí vemos la gran diferencia que hay también en el sentido vestíbulo palatino, así como lo estamos, vestíbulo lingual, perdón, así como estamos viendo en el sentido cérvico-oclusal. Entonces, la cúspide lingual es 1/4 del diámetro vestíbulo lingual visto por proximal y la cúspide vestibular es 3/4 de ese diámetro vestíbulo lingual. Como estamos viendo la diferencia de tamaño, si yo trazo una línea acá por el vértice de la cúspide vestibular, ya veo la gran diferencia que hay con el tamaño de la cúspide lingual. Vemos que la cúspide vestibular
es mucho más grande que la lingual, con 2 a 3 milímetros. Entonces, si yo trazo una línea que une los dos vértices cuspídeos, vestibular y lingual, es decir, una línea intercuspídea, esta línea que une los dos vértices cuspídeos, el vestibular y el lingual, forman con la horizontal un ángulo de 30 a 40 grados. Ese ángulo de 30 a 40 grados que se forma es por la diferencia que tiene de tamaño la cúspide lingual, 2 a 3 milímetros más larga que la lingual. Ahora, si yo sigo acá, voy a venir a esta figura de acá para no borrar nada. Si yo trazo una horizontal por acá, por el vértice de la cúspide vestibular, y quiero medir la inclinación de la cúspide, de la vertiente de la cúspide vestibular, esta es la vertiente de la cúspide vestibular. Si yo quiero medir la inclinación, veo que esta vertiente de la cúspide vestibular con la horizontal forman un ángulo acá de 40 a 45 grados. ¿Y qué son estas vertientes? ¿Y qué es esta vertiente de aquí? ¿Qué es esta vertiente de acá? Es la arista armada de la cúspide vestibular, que recibe el nombre de vertiente por su posición. Ahora, si nosotros observamos la faceta, la arista, perdón, de la cúspide lingual, vemos que esta arista, esa vertiente de la cúspide lingual, coincide con la horizontal. ¿Ven? Entonces, esta vertiente de la cúspide lingual coincide con la horizontal. Y como coincide con la horizontal, la vertiente lingual tiene 0 grados de inclinación. Esta vertiente lingual también no es más que la arista armada de la cúspide lingual, así como esta de acá es la arista armada de la cúspide vestibular, la otra es la arista armada de la cúspide lingual. Entonces, como ven, hay unos numeritos por ahí, no sé si lo han entendido. ¿Han entendido todos los numeritos que marqué? Sí, doctor. Bien. Ahora, ¿cómo es la superficie de estas caras oclusales? Como hace rato dibujamos la cara vestibular, yo le marqué en la cara vestibular así una convexidad acá en oclusal, acá. Como ven, aquí está la convexidad. Convexas, muy convexas en el tercio oclusal y parte del tercio medio. Pero del tercio medio hacia cervical hay un ligero aplanamiento que va de vestibular a lingual. ¿Ya? Eso hace que a nivel de cervical este diente sea estrecho y a nivel oclusal sea ancho, prominente por la mayor convexidad que hay aquí a nivel del punto de contacto. Entonces, esas son las porciones que tienen las caras convexas en el tercio oclusal, cerca de la cara oclusal, y en el tercio cervical y parte del tercio medio hay un aplanamiento, ¿no?
Ese aplanamiento se nota más porque estas convexidades, estas prominencias que hace la convexidad que hay en el tercio cruzal, la hacen notarse más. Esas son las caras proximales de esta pieza dental. ¿Alguna pregunta? Bueno, continuamos con el segundo premolar. Aquí, por favor, háganse varias cositas así. Si tienen su cuaderno ahí, hagan varias cositas así. ¿Ya? Acá, en este lado, más estrecho y en este lado, más amplio. Háganse unas 6 figuras por ahora y más después en un rato más van a hacer más. Esta forma háganla. ¿Ya? De esta forma. Acá en vestibular y acá en lingual. ¿Ya? Entonces hagan varias figuritas de esas. Empezamos. Fíjense también que en la cronología eruptiva de este diente no tiene diferencia con el segundo. 4 años, 10 a 11 y 13 años. Es más largo que el segundo premolar superior. Miren, 23 milímetros. ¿Y cuánto tiene el segundo superior? 21.5, ¿no es cierto? Ahora, la corona tiene un número exacto. Ya no es 7.8 y 14.6, sino 8 y 15. Es un diente bastante largo. ¿Ven? El más largo de todos los premolares. Y también es bastante voluminoso. Es el más voluminoso de los premolares. O sea que en los premolares inferiores tenemos al más pequeño y al que compite en tamaño con el superior. El superior tiene, el segundo superior, ¿cuánto tiene de diámetro? 6.8, 8, doctor. 6.8 y vestíbulo palatino 9, ¿no es cierto? Entonces, como ven ustedes, el 6.8, 0.5 de milímetro, el 8.1 le gana con un poquito al segundo premolar inferior. Entonces, estamos en esa pelea entre el segundo superior y el segundo inferior, pero mirando los diámetros, ustedes pueden darse cuenta que este es un diente más voluminoso que el primero, ¿ya? Y podemos ponerle en orden de volumen a los premolares. Entonces, el más pequeño, el primero inferior, el segundo en tamaño, el primero superior, el tercero en tamaño sería este diente, pero es más largo, es voluminoso también, pero es ligeramente menor en su volumen que el segundo superior, pero es más largo, ¿ya? 1,5 milímetros más largo. Entonces ahí compiten la pelea de quién es el más grande de los premolares. Pero por los diámetros, si nos guiamos, este es el tercero y el otro es el cuarto, ¿no? Mejor dicho, este sería el que ocupa el segundo lugar en tamaño después del segundo superior
pero a la vez hay un equilibrio. Pero es mejor diferenciarlo, aunque sea poco, en la diferencia. Entonces, como ven acá, la corona de esta pieza dentaria, que mide 8, es también ligeramente más larga y la raíz también más larga que la del segundo superior. ¿Ya? La cronología eruptiva es la misma, varían los diámetros también horizontales o transversales, como ustedes quieran, 7.3 y 8.1 contra 6.8 y 9. ¿Cómo ocluye este segundo premolar inferior? Vamos a buscar. Ocluye con la mitad distal del primer premolar superior y la mitad mesial del segundo premolar superior. Como es más grande que el primero, entonces estos dientes confirman el orden creciente. Más pequeño el primero, más grande el segundo. Más pequeño el primero, más grande el segundo. Entonces, el orden del tamaño de los premolares está confirmado de que son crecientes hacia distal. Ya sabemos que los segundos premolares aumentan de tamaño porque la cúspide palatina aumenta de tamaño. Esta pieza dentaria, ven ustedes, aquí hay varios dibujitos, por eso les decía que hagan varios dibujos. Yo voy a ir haciendo uno por uno para que ustedes entiendan. Esta pieza dentaria cambia de nuevo en su forma de cara oclusal. Pentagonal. ¿Ya? Fíjense que el diámetro, si bien no lo describe, pero aprendan ustedes a describir al diente, ¿ya? Fíjense acá. Vestibular convexo. Ligeramente más amplio ya que lingual. Ligeramente más amplio que lingual. Convexo vestibular, con dos pequeños aplanamientos o escotaduras que dan paso a las dos depresiones que separan los tres lóbulos vestibulares o de la cúspide vestibular. La cúspide lingual aumenta de tamaño y se equilibra el diámetro mesiodistal de lingual con el diámetro mesiodistal de vestibular. Entonces ya hay un equilibrio entre esos dos diámetros. El lado mesial y el lado distal son convexos, pero ya no tan oblicuos y convergentes como en el primero. ¿Por qué? Porque al crecer la cúspide lingual, entonces disminuyen las convergencias y oblicuidades de mesial y de distal hacia lingual. Sigue siendo el lado lingual, el lado mesial, perdón, ligeramente más corto y ligeramente menos convexo que distal, ¿ya? Pero siempre mesial, queriendo tener mayor oblicuidad que distal. No se olviden que en el primer premolar el lado mesial es más corto y mucho más oblicuo que mesial. Ahora, ¿qué nos llama la atención en la cara oclusal? Que si bien hay dos cúspides, la vestibular y la lingual, fíjense que ya hay un surco completo, un surco principal que separa estas dos cúspides. ¿Y qué característica tiene el surco? Es cóncavo, ¿ya? Arciforme
o cóncavo hacia vestibular. Ese surco principal que une esas dos fosas secundarias, mesial y distal, acá estará la fosa secundaria mesial y la fosa secundaria distal, ¿ya? Ese surco principal tiene aspecto arciforme o cóncavo hacia vestibular. Las dos fosas secundarias, mesial y distal, tienen una disposición parecida a la del primero, pero ya no tan oblicuas, sino que ya no una posición tan oblicua, sino que distal está ligeramente desplazada al lingual y la fosa mesial, que es la más pequeña, está en el centro o equidistante del lingual y de vestibular. O sea que ya no hay tanta oblicuidad. ¿Ya? Ahora, la cara oclusal de este diente nos muestra diferentes aspectos. ¿Ya? Pero uno de los aspectos que no tenemos que olvidar es que la cúspide lingual, por la disposición del surco en forma de arco o arciforme o cóncavo hacia vestibular, la cúspide vestibular sigue siendo más grande que la lingual. Pero en este diente, por eso les pedí que hagan varios dibujos, hay diferentes situaciones que nos muestran los elementos los elementos anatómicos que están presentes en la cara oclusal. Nosotros podemos observar, acá tengo la cara oclusal de un premolar, y en esta cara oclusal de este premolar podemos encontrar características muy interesantes en la disposición de los elementos que encontramos en dicha cara. Por ejemplo, podemos encontrar que el segundo premolar puede tener característica similar al primero. Es decir, tiene su surco secundario, sus dos fosas secundarias, pero tiene el surco principal que no llega y tiene apófisis adamantina. Es decir, o puente adamantino que corta el surco. Y podemos ver ahí también un microsurco que cabalga por el puente adamantino. ¿Ven? Similar al primero. ¿Qué más? Podemos encontrar en este diente. Fíjense que la disposición de las fosas no cambia. Mesial, acá, distal acá, cerca del lingual, ahí. Los surcos secundarios no cambian. Todo eso está normal. La arista longitudinal y su arista longitudinal. Resulta que este diente puede tener el surco arciforme. Así, uniendo las dos fosas secundarias. Pero, ¿qué sucede en ese surco? Resulta que acá, cerca de... Se me pierde la... Acá, en el trayecto del surco, pero cerca de distal, se forma
otra fosa. O sea que llegan a haber 3 fosas. Pero resulta que esta de acá, que estoy remarcando, es una fosa secundaria. Mesial, esta es la otra fosa secundaria distal. Y como ven, hacia la fosa que se formó cerca de distal, recorre un surco principal y de acá otro surco principal. Entonces, esta tercera fosa que se forma en el trayecto del surco es una fosa principal. Y de esa fosa principal van a hacer un surco que va a ir al lingual. ¿Entienden? Al lingual. Entonces tenemos 3 surcos principales, una fosa principal y 2 fosas secundarias. Y miren ustedes, el surco tiene el aspecto de una letra Y. ¿Sí? ¿Y qué hace el surco que va hacia el lingual? Que será un surco principal llamado distolingual. Este sería el surco principal mesial, el surco principal distal y acá el surco principal distolingual. Fíjense cómo la divide a la cúspide lingual, que era única. Y entonces ese surco que va hacia allá, hacia el lingual, la divide a la cúspide lingual así, en 2 cúspides. En una cúspide mesiolingual y en una cúspide distolingual. Es decir, esta sería la cúspide mesiolingual y aquí sería la cúspide distolingual. ¿Y qué sucede cuando hay estas 3 cúspides? La cúspide vestibular es la más grande. La segunda en tamaño será la cúspide mesiolingual. Y la tercera en tamaño, la cúspide distolingual. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué vemos acá? El surco distolingual ¿qué está haciendo al dividir las cúspides? Nos está mostrando que la cúspide lingual acá va a tener 2 lóbulos de desarrollo. El lóbulo mesiolingual que forma la cúspide mesiolingual y el lóbulo distolingual. Y este surco lingual va a quedar como la reliquia de unión entre esos 2 lóbulos, el mesial y el distal. Este surco de acá, mesial, y el surco principal distal, son la reliquia de unión de este lóbulo mesial y el lóbulo distal con los 3 lóbulos vestibulares. Como ven, otra variación que nos muestra este diente. ¿Qué más podemos encontrar? Hacemos otro dibujo acá. Resulta que en esta cara oclusal ya le ponemos nomás las fosas acá. Ya. Resulta que en esta cara oclusal podemos encontrar un surco recto que une las 2 fosas, mesial y distal. Si bien el surco es recto, pero siempre va de mesiovestibular a distolingual, porque la posición de las fosas es oblicua. Aquí tendremos los surcos secundarios y tenemos ahí un surco recto. ¿Ya? Ahora, es un diente con 2 cúspides
Acá ya sería un diente tricuspídeo. Acá sería un diente bicuspídeo, también con dos cúspides, etc. ¿Y qué puede suceder en este diente que tiene ese surco recto? Han hecho varios dibujitos, ¿no ven? Acá está la fosa mesial, distal, los surcos secundarios, la arista longitudinal, etc. Y dibujamos el surco recto. De aquí, recto pero oblicuo. Resulta que en este surco recto que une, pero con dirección oblicua, que une esas dos fosas, puede presentar o formarse una fosa también aquí cerca de distal. Acá se formó en un surco arciforme, ¿ven? La fosa. En cambio, acá la fosa se forma en un surco recto. De ese surco, de esa fosa principal, porque ya es una fosa principal, nace un surco que va al lingual. Y miren, los tres surcos principales, porque ya son principales, los tres, y la fosa central es principal, forman el aspecto de una letra T. Pero fíjense que el brazo de la T, el mesial, es más largo que el brazo distal. Y el vértice de la T está formado por el surco lingual o distolingual. Ahí también tenemos un diente tricuspídeo con una cúspide vestibular mayor, la mesiolingual sigue en tamaño y la distolingual, la más pequeña. Ahora, fíjense cuántas características y cuántos cambios estamos viendo en la cara oclusal de este diente. Resulta que este premolar, este segundo premolar, nos puede mostrar también otras características. Acá tengo la fosa mesial, los surcos secundarios y la fosa distal. Resulta que esta pieza dentaria nos puede mostrar un surco en forma de una letra B. B, una B chica, con un surco que va hacia lingual y un surco que va hacia distal. Y del vértice de esa letra B se forma en ese vértice una fosa principal. Y de ahí un surco principal también que va hacia lingual. Y tenemos el aspecto de una letra Y, con un brazo ya bien oblicuo en mesial, pero más largo, un brazo distal más corto y la vertical que corresponde a el surco lingual. Ahora, como ven, tricuspídeo, tricuspídeo y tricuspídeo. Cuando este diente lo encontramos varias veces, tricuspídeo, nos da ya a entender que la presencia de dos cúspides linguales en este diente es el paso evolutivo de este diente al primer molar inferior, donde en ese primer molar inferior siempre existe en lingual dos cúspides linguales. Entonces,
el segundo premolar inferior es un diente en tránsito a convertirse en un primer molar inferior. ¿Ya? Ahora, observando todos estos cambios, toda esta variedad de características que mostraba la cara oclusal y que muestra la cara oclusal del segundo premolar inferior, con todos estos dibujos que hemos visto y las características de los elementos anatómicos que en la cara oclusal se encuentran, como todo esto estaba disperso, ya todo el mundo lo describía, lo puedo encontrar así o allá o acá. Recién fue que llegó, hasta que llegó Humberto Aprile. Y April, o Humberto April, empezó a hacer un estudio de las diferentes características que se presentaban en la cara oclusal de los segundos premolares inferiores. Y al observar piezas dentarias en gran número con diferentes características en su cara oclusal, se atrevió a hacer una clasificación ya de diferentes tipos de cara oclusal que se observan en el segundo premolar inferior. Y así fue que Humberto April describió que habían segundos premolares que los llamó del tipo A y eran los que tenían dos cúspides, es decir, bicuspídeos. Luego encontró el tipo B. Y en el tipo B encontró o lo clasificó a lo que encontró con tres cúspides, es decir, tricuspídeos. Siguió observando y también observó otro tipo que era el tipo C. Y el tipo C le mostró que habían segundos premolares inferiores con tres cúspides. Ahora, ¿qué sucede dentro de estos tres tipos? En el tipo A, que son los bicuspídeos, Humberto April encontró en la cara oclusal de estos dientes, que son bicuspídeos, que habían surco en forma de media luna, surco en forma de B y surco en forma de H. Es decir, como si yo tuviera acá este diente y en forma de H. ¿Ya? De esa forma encontró los surcos principales en estas piezas dentarias que presentan dos cúspides, es decir, en el tipo A, bicuspídeos. Pero observó también que dentro de este tipo que hay, que son los bicuspídeos, habían diferencias. Como les decía, habían surcos en B, en H, en media luna, y entonces ambos en sí, todos tenían dos cúspides. Entonces, al observar que tenían dos cúspides, pero tenían diferentes características, describió dentro de esos tipos, como el tipo a cuatro subtipos. Es decir, que el tipo A tiene cuatro subtipos. Y el subtipo 1 del tipo A bicuspídeo nos muestra dos fosas secundarias, mesial y distal,
unidas por un surco principal recto. De esas fosas secundarias nacen surcos secundarios y nos muestra los surcos en forma de H. Ese surco principal, que es recto, separa la cúspide vestibular de la cúspide lingual. Estas dos cúspides son similares en altura. Son similares en altura. Los surcos son profundos. Los surcos que separan, especialmente el surco principal, es muy profundo. Se está separando esos surcos a dos cúspides que tienen equilibrio en su tamaño. Ese surco principal equidista del vértice lingual y del vértice vestibular. Entonces, en el sentido vestíbulo lingual, el surco está casi al centro de la cara y hay un equilibrio en el sentido vestíbulo lingual entre el tamaño de la cúspide vestibular y la lingual. ¿Qué más podemos encontrar en estos surcos, en estas caras oclusales, donde hay dos cúspides iguales en tamaño? ¿Ya? Podemos encontrar en estas piezas dentarias pequeños surcos, como los que ven acá, llamados surcos complementarios. Entre uno y otro surco pueden formarse pequeños lóbulos aquí en la cara oclusal de estos dientes. Y no nos olvidemos que los surcos secundarios que forman los brazos de la H van a delimitar a los rebordes marginales. Este tipo de cara oclusal en el segundo premolar inferior, con surco en forma de H, con un surco recto, un surco principal recto, ¿ya? Equidistante de la arista vestibular longitudinal y de la arista lingual longitudinal, con cúspides similares en tamaño, se presenta en la boca en un 23% de los casos. Entonces, no se asusten cuando encuentren en la cara oclusal de un segundo premolar inferior una letra H, un aspecto pentagonal, dos cúspides similares que se parece a un segundo premolar superior. ¿Ya? Ahora, el subtipo 2, miren ustedes, tenemos la fosa secundaria mesial y al centro de la cara, la fosa secundaria distal, ligeramente ya no tan desplazada como en el primero, pero ligeramente desplazada al lingual. Y fíjense el surco en forma de media luna o arciforme, ¿ven? Tal como dice acá, ¿sí? El surco en B, en H o en media luna. Ya hemos visto los surcos en H. Y aquí tenemos en media luna. ¿Ven? Cóncavo hacia vestibular. Entonces la cúspide vestibular es mucho más grande que la cúspide lingual. ¿Sí? Por la disposición del surco. Como se hace una curva para ser arciforme,
esa curva se acerca más al lingual y eso hace que la cúspide lingual la observemos de mayor tamaño que la lingual. Podemos encontrar también aquí surcos suplementarios que encierran pequeñas lobulaciones. Este tipo de cara oclusal, así como la ven, con surco arciforme, con dos fosas secundarias, con surco secundario que delimita el reborde marginal, lo encontramos en un 18%. Tenemos el subtipo 3 del tipo 1. Esta es, o en este tipo, observamos similitud con el primer premolar. Una fosa secundaria mesial, la distal, los surcos secundarios, el surco principal que se corta, el otro surco principal que se corta y la cresta transversal o puente adamantino o apófisis adamantino. En este caso, la cara oclusal tiene similitud con la del primer premolar y la encontramos en un 15%. Me olvidé de decirles algo. Ustedes fíjense que tienen su texto ahí a la mano, lo tienen su texto ahí a la mano, ¿sí? Se van a fijar que todos estos dibujos que les estoy mostrando, en su texto están invertidos. No sé si logran observar. ¿Tienen el texto a la mano? Sí, doctor. ¿Están observando cómo los dibujos del texto están invertidos? Por eso es que les he pedido que dibujen, que hagan varios dibujos. ¿Por qué? Porque los dibujos de su texto, de ustedes, vestibular está hacia arriba, como si fueran superiores, y lingual está hacia abajo. Están invertidos en relación a esto donde vestibular es hacia abajo y lingual hacia arriba. ¿Sí? ¿Se ubicaron? Entonces cada uno de estos dibujos que les estoy mostrando, por eso se los estoy pasando con calma y les dije que vayan haciendo varios círculos con aspecto de cara oclusal, pentagonal. Entonces fíjense ustedes que acá están bien acomodados, acá es mesial, acá es distal y están bien acomodados los elementos que en la cara oclusal están presentes. ¿Sí? ¿Me han entendido, no es cierto? Sí, doctor. Muy bien. Sí, doctor. Muy bien. Ahora tenemos el subtipo 4 del tipo 1 o bicuspideo. Miren, también es bicuspideo, ven dos cúspides. Fíjense que la cúspide lingual acá, esta cúspide lingual, se une acá al reborde marginal mesial. Aumenta de tamaño la cúspide lingual porque se fusiona con el reborde marginal y queda, como vemos acá, el surco principal, queda la fosa secundaria distal, el surco principal, la fosa secundaria mesial, perdón, el surco principal, la fosa secundaria distal y los surcos secundarios, delimitando un reborde marginal distal que se vuelve de mayor grosor.
Entonces, en el subtipo 4, la cúspide lingual se fusiona con el reborde marginal mesial y el reborde marginal distal alcanza mayor desarrollo. Es un diente bicuspídeo, con una cúspide vestibular y una cúspide lingual. Este tipo este subtipo 4 bicuspídeo lo encontramos en un 20% de los casos. Y escuchen bien, este subtipo 4 es una transición de un bicuspídeo a un tricuspídeo. Es decir, que cuando observamos este diente, este segundo premolar inferior, con la cúspide lingual fusionada al reborde marginal mesial, hay que considerar como una transición a un segundo premolar tricuspídeo. Entonces, aquí hay dos transiciones. El premolar, cuando tiene tres cúspides, dos linguales, es transición al primer molar inferior. Y el bicuspídeo, cuando tiene la cúspide lingual fusionada al reborde marginal mesial y el reborde marginal distal de mayor anchura, entonces estamos frente a una diente en transición a un ser tricuspídeo. Entonces tenemos que el subtipo 1 tiene 4 subtipos. Y ahora vemos el segundo tipo, el tipo B. En el tipo B encontramos 3 cúspides, por eso se llama tricuspídeos. Una fosa secundaria mesial, ligeramente desplazada o ya no tan desplazada vestibular, más al centro. Una fosa secundaria distal, apenas desplazada a distal. Un surco en B, un surco principal en B. En B. Y del vértice de ese surco principal en B, o en ese vértice, se forma una fosa principal. La fosa principal, algunos la llaman, la mencionan como fosa principal central, pero es una fosa principal que está formada en el trayecto del surco principal y está ligeramente desplazada a distal. De esa fosa principal distolingual nace el surco que va hacia lingual y divide la cúspide lingual en dos, en una cúspide mesiolingual y una cúspide distolingual. Y acá tengo la cúspide vestibular, que es la más grande, con sus 3 lóbulos. ¿Ya? Acá tengo la cúspide lingual, que ha sido dividida en un lóbulo mesiolingual y un lóbulo distolingual. Entonces, si acá en vestibular yo tengo una cúspide formada por 3 lóbulos, mesial, central y distal, entonces tengo una característica en este diente que cuando es tricuspídeo tiene una cúspide más grande en vestibular, una mesiolingual que es la segunda en tamaño y una distolingual que es la tercera, y es tricuspídeo, sumo 3 lóbulos vestibulares más 2 lóbulos linguales, entonces tengo un diente tricuspídeo formado por 5 lóbulos de desarrollo. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes ven un segundo premolar con 3 cúspides, ese diente está formado por 5 lóbulos de desarrollo. Es decir, la misma cantidad de lóbulos de desarrollo
que forman un primer molar inferior y mayor número de lóbulos de desarrollo que los que forman un molar, cualquier molar superior. ¿Ya? Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado. Entonces, fíjense que tenemos aquí el surco en B, pero una vez se forma la fosa principal y va el surco lingual, nos conforma la letra Y. Ya saben que de las fosas secundarias nacen surcos secundarios y estos van a delimitar los rebordes marginales. Este tipo de segundos premolares tricuspídeos lo encontramos en un 23% de los casos. Pero hay más todavía. Resulta que esta pieza dentaria puede ser tetracuspídeo. Tuve la suerte de observar dos de estas piezas tetracuspídeas. Acá tengo vestibular, lingual. La disposición de las fosas y de los surcos es similar al tricuspídeo. Miren, tengo la fosa secundaria aquí, en mesial, la fosa secundaria aquí en distal, los rebordes marginales, y tengo las mismas características hasta ahora del tricuspídeo. ¿Ven? Surco en forma de B. Ya en el vértice de ese surco principal en forma de B, se forma una fosa principal distolingual. Y de ahí va otro surco principal, vamos a hacerlo con negro, hacia lingual. Y tenemos tres surcos principales, una fosa principal, dos fosas secundarias, tal como tenemos acá, en este de acá. Y hasta ahí tenemos 5 lóbulos de desarrollo. Pero es tricuspídeo. ¿Y qué dice? ¿Cuándo se convierte en tetracuspídeo un segundo premolar inferior? Se convierte en tetracuspídeo cuando de esta fosa principal, no se ve, de esta fosa principal, a ver, rojo no, de esta fosa principal distolingual, puede nacer un surco que puede dividir a esta fosa distolingual o a esta fosa mesiolingual. Es decir, que puede nacer un surco que puede ir acá, dividir la cúspide mesiolingual. O, vamos a ver, vamos a borrar, o puede nacer un surco que divide la cúspide distolingual, así. Como ven, a cualquiera de las dos cúspides la puede dividir. Entonces, ya no podemos darle tamaño a las cúspides, solamente decir que las cúspides son 4 y que la cúspide vestibular es la mayor y que hay 3 cúspides linguales. Ya no podemos darle tamaño como hicimos acá, de que la mesiolingual es la segunda y la distolingual la tercera. Sino que decimos, es un diente tetracuspídeo, que de esa fosa principal distolingual nació un surco más que dividió la cúspide lingual o distolingual y o podía dividir la cúspide mesiolingual. Entonces aquí tenemos un diente con 4 cúspides, tetracuspídeo. Pero ¿qué sucede con este diente tetracuspídeo? Tenemos 3 lóbulos de desarrollo en vestibular
Y tenemos 1, 2, 3 lóbulos de desarrollo en lingual. Y si nosotros sumamos 3 más 3, este diente puede llegar a ser tetracúspideo y en su desarrollo, en su conformación, tener 6 lóbulos de desarrollo. Cuando encontramos un diente así, ya, tetracúspideo, entonces estamos frente al diente que tiene mayor número de lóbulos de toda la dentadura humana. Ningún otro diente puede tener 6 lóbulos de desarrollo como puede tener el segundo premolar inferior. Este diámetro mesiodistal aquí en vestibular a veces es más corto que el diámetro mesiovestibular del lingual. Cuando hay 3 cúspides linguales, a veces el diámetro mesiodistal en lingual es mayor que el diámetro mesiodistal de vestibular por la presencia de las 3 cúspides. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, doctor. ¿Todos están entendiendo? Bueno. Ahora, todo eso que han visto se refiere a oclusal. Van a ver ahora acá que hay cosas que son comparativas, pero vamos a hacerles notar algunas cositas que no están bien. La cara vestibular, pentagonal, ¿ven? Similar a la del primero. ¿Ya? Similar a la del primero. Pero en el texto de ustedes dice de menor tamaño que la del primero. Y la cara vestibular en el primer premolar mide 7.6. En la longitud coronaria, 7.8. Me comí 2, 0.2. 7.8. Entonces, la del segundo mide 8. Entonces, no es correcto que en el texto diga que tiene menor tamaño que la del primero. Debería decir que tiene mayor tamaño. ¿Por qué? Porque tiene 8 milímetros de largo la corona contra 7.8 del primero y tiene 7.3 mesiodistal contra 6.9 del primero. Entonces, esa partecita en el texto no está bien, ¿ya? Entonces, ahí hay cositas que no están de manera correcta descritas, ¿ya? Entonces, la cara vestibular del segundo premolar es mayor que la del primero, no es menor como dice el texto. Ahora, ¿qué sucede si acá, pentagonal, cervical, idéntica a lo del primero, la línea cervical estrecha, con una curvatura bien marcada y uniforme? Los lados proximales, miren ustedes, igual al primero, convexos, convergente hacia cervical, con una mayor convexidad en el tercio oclusal y del tercio cervical, y en el tercio cervical un ligero aplanamiento que hace que la línea cervical o cuello sea más estrecho. Esa similitud que tiene con el primero, entonces nos va a valer también que al ser similares, también esté
con una oblicuidad hacia cervical en mesial de 15 y una oblicuidad en distal de 20. En oclusal encontramos dos vertientes. ¿Cuál es la diferencia con el primero? Que el primero se parece al canino, con las dos vertientes bastante oblicuas y con inclinaciones similares a las del canino, 25 y 30. En cambio acá, las dos vertientes que tienen igual longitud, pero son menos oblicuas. Por eso dice sus oblicuidades son atenuadas, es decir, no son tan marcadas. El vértice que forma las dos vertientes ya no es tan agudo, ¿ya? Y si yo trazo una horizontal acá que pase por el vértice, en mesial se forma un ángulo de 20 grados y en distal se forma un ángulo de 25, ¿ya? O sea, son menos oblicuas que las del primero, que se parecen al canino, que tiene 25 y 30. Acá solamente 20 y 25. ¿Cómo es la superficie de esta cara vestibular? Igual que como vimos en el primero. Convexa, tremendamente convexa y oblicua en el sentido cérvico-oclusal, inclinada hacia oclusal y lingual, muy convexa en el sentido cérvico-oclusal, pero poco convexa en el sentido mesiodistal. ¿Qué más encontramos? También encontramos lobulaciones como en el primer premolar. En el primer premolar no les dibujé las depresiones que separan los lóbulos, que también, al igual que en los caninos, son divergentes, tanto en el primer premolar como en el segundo, porque hacen que el lóbulo central también se vea el lóbulo de mayor tamaño. ¿Ya? Entonces también hay esas dos depresiones. En estas piezas dentarias, tanto en el primer premolar como en el segundo, a nivel cervical podemos encontrar periquematías o manifestaciones externas de las líneas de Retzius. Acá tenemos la cara lingual. Como la cúspide vestibular casi es alcanzada en su tamaño por la cúspide lingual, ¿qué tenemos entonces? Tenemos el aumento de tamaño de la cúspide lingual. Pentagonal. La línea cervical estrecha, muy estrecha, convexa hacia apical. Los lados proximales, convexos, convergentes hacia cervical. ¿Ya? También son convexos y hacen una mayor prominencia en el tercio oclusal y en el tercio cervical un ligero aplanamiento. Las vertientes oclusales, ambas son similares y son más definidas, más marcadas, ya son vertientes con oblicuidad más marcada y las mismas vertientes más marcadas que en el primero. Entonces, como ven, se repiten varias cosas. Ahora, ¿cómo es la superficie de esta cara lingual? Cuando el diente es bicuspídeo, fíjense que la cara lingual es convexa en el sentido cérvico-oclusal, pero no es tan inclinada ya al lingual como vestibular. Entonces, cérvico-oclusal es poco convexa, pero mesiodistal es mucho más convexa que cérvico-oclusal y en la mitad de la cara encontramos la mayor prominencia. Acá no hay depresiones. ¿Por qué? Porque la forma un solo lóbulo. ¿Qué sucede con esta cara lingual? Por los cambios que se da en este diente a nivel de la cúspide. Entonces, cuando es bicuspidio, como en este caso, tiene dos cúspides, una vestibular y una lingual, aquí en lingual observamos dos vertientes bien marcadas
de la cúspide lingual. Pero, ¿qué sucede cuando este diente es tricuspideo? Cuando este diente es tricuspideo y tiene los surcos en B o en Y, encontramos un surco que viene a oclusal, de oclusal, perdón, hacia lingual. Ese surco divide la cúspide lingual en dos. Entonces observamos dos cúspides linguales y cada cúspide tiene dos vertientes. Entonces encontramos 4 vertientes oclusales en lingual separadas por un surco que viene de oclusal. ¿Y qué sucede cuando ese diente es tetracuspideo? Vamos a encontrar dos surcos que vienen de oclusal y vamos a encontrar 3 cúspides: mesiolingual, central y distolingual. ¿Cuántas vertientes encontramos? 6 vertientes, porque hay 3 cúspides. Cada cúspide tiene 2 vertientes y 2 surcos que separan esos 3 lóbulos de desarrollo en lingual, que sumándolo a los 3 lóbulos de desarrollo de vestibular, suman 6 lóbulos de desarrollo en este diente. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Muy bien. Seguimos entonces. Miren las caras proximales. Ya no son tan irregulares como en el primero. Son romboidales, pero ya de un aspecto romboidal más regular. Ya no son tan irregulares como en el primero. Son romboidales, pero como ven acá, la característica del rombo ya no es tan asimétrico. ¿Ya? Ahora, ¿qué ven acá? Aparte de que ya es un rombo regular que se ve acá. Igual observamos un lado vestibular, un lado lingual, cervical. No se olviden que aquí en el otro premolar cervical siempre está marcado por la línea cervical, que como estos dientes generalmente son unirradiculares, es convexa hacia oclusal. En vestibular, con su mayor prominencia aquí en cervical, cerca de la línea del cuello, convexo, tremendamente convergente y oblicuo hacia oclusal y lingual, y una longitud de convergencia mayor. Vestibular, tanto en el primer premolar como en el segundo, es mucho más oblicuo que lingual en su convergencia hacia oclusal. El lado lingual, convexo, más convexo que vestibular, con la mayor prominencia en el tercio, en la mitad, perdón, de la cara, equidistante de oclusal y de cervical. ¿Qué encontramos en oclusal? Lo primero que vemos es el aumento de tamaño de la cúspide lingual. Ese aumento de tamaño de la cúspide lingual hace que haya un equilibrio entre las dos cúspides, pero la vestibular sigue todavía de mayor tamaño que la lingual, con 1 milímetro de diferencia. Ese milímetro de diferencia hace que
entre el vértice de la cúspide vestibular y el vértice de la cúspide lingual se trace una línea y se compare con la horizontal y se forma un ángulo de 10 a 12 grados. Ahora, ¿qué más observamos acá? Observamos las dos vertientes, la vertiente vestibular y la vertiente lingual. Como ven, la vertiente vestibular ha disminuido de oblicuidad, ¿no? Pero es todavía mayor que la oblicuidad de lingual. Entonces, si yo observo esas vertientes en el primer premolar y en el segundo premolar, marco también el reborde marginal, marco la faceta armada de la cúspide vestibular y lingual, tanto en el primero como en el segundo, también en el primer premolar y en este segundo premolar encuentro el acento circunflejo. ¿Ya? El acento circunflejo. ¿Listo? Ese acento circunflejo formado por esas vertientes que no son más que la arista armada vestibular, la arista armada lingual, la faceta armada vestibular y lingual y el reborde marginal. Entonces, si hablamos de la superficie de estas caras proximales del segundo premolar, tiene características también similares al primero, convexas en el tercio oclusal y aplanadas en el tercio cervical. Por eso es que tiene una gran prominencia y convexidad cerca del punto de contacto. Ahora, si volvemos un poquito acá, quiero indicarles algo. Ya, fíjense aquí que si yo trazo una línea recta acá entre una fosa y la otra, ya no hay tanta oblicuidad en esta línea como en el primero. Entonces, si yo trazo la horizontal por acá, por la arista longitudinal, y una línea que une las dos fosas, ya aquí, en el segundo premolar, ya no son 18 grados los que se forman con la horizontal que pasa por la arista longitudinal, sino son 10 a 12 grados. Entonces, como ven, por eso les decía yo hace rato, la fosa mesial ya está en el centro de la cara, equidistante de vestibular y lingual, ¿no? Y la fosa distal ya no está tan desplazada a distal, ¿ven? Por eso la oblicuidad de la línea que une las dos fosas ya no es tan marcada como en el primero. Si la comparamos con la horizontal, se forma un ángulo de 10 a 12 grados. Entonces, todas estas características son las que tienen estos premolares. Ahí termina la morfología externa de estos dos dientes. Como ven, es bien detallado, ¿no? Con mucho cuidado. Por eso se tarda bastante. Ahora, ¿qué hacemos con los conductos? ¿Cuándo los avanzamos? ¿Mañana en la noche? ¿Qué dicen ustedes? Mañana en la noche, doctor. Depende de ustedes. La mayoría. Mañana en la noche, doctor. Mañana en la noche. Sí, doctor, está Sí, bien. doctor. Sí, doctor, Mañana, mañana en la doctor. noche. Sí, doctor, mañana en la noche está bien. No hay problema, por mí no hay problema. ¿A las 7? ¿A las 8? 7, A las doctor. 8. 8. A las 8. 8, doctor.